Y bien, hemos invitado a Norman Loaiza, él es economista líder del Departamento de Investigación del Banco Mundial, es un experto a nivel mundial sobre el tema de la informalidad y ha hecho una presentación sobre ese asunto en el evento organizado por la Cámara de Comercio de Lima, Quo Vadis Perú 2011, ¿a dónde va el Perú? Norman, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, encantado. Bueno, quizá podemos comenzar con la información general que usted trae al comienzo de su presentación. Ahí hay un gráfico sobre en América Latina cómo estamos en informalidad. Podemos verlo en la pantalla. El Perú está dentro de los países más informales. ¿Cómo es esto? A ver si nos explica. Exactamente. Bueno, el Perú en cuanto a informalidad es uno de los países más informales, no solamente de la región, sino del mundo. Del mundo. Y en Sudamérica está a niveles comparables solamente con Bolivia y Paraguay, muy por encima del nivel de informalidad laboral en Chile. Y si uno compara, y si uno va a los departamentos de Perú... A ver, ese es el siguiente gráfico. Si uno va a los departamentos de Perú encuentra que en efecto en algunos de ellos la informalidad es de niveles altísimos. Más del 95% de la fuerza laboral es informal en lugares como Ayacucho, Huancavelica, Amazonas, lugares que además son muy pobres. Estos son niveles subsaharianos de informalidad. Sí, pues 95%. Exactamente. Es increíble. Bueno, a ver si en el siguiente gráfico, el siguiente cuadro. Bueno, si me permites, este gráfico muestra que la informalidad ha disminuido en la última década en el Perú, gracias en parte al crecimiento que se ha observado, pero la disminución ha sido muy lenta. Claro. Entonces esto nos indica que aún a tasas de crecimiento muy altas, la informalidad se va a mantener a menos que se haga algo más. Y a eso iba dirigida mi presentación. Es decir, la informalidad está por encima del 70% todavía en el Perú. Todavía. Alrededor del 70%. Exactamente, todavía. El 70% de la fuerza laboral es informal. Así es decir, no está en planilla, no tiene precisamente pensiones ni nada de esas cosas, ni seguridad social. Ese es el concepto de informalidad laboral. De acuerdo. ¿Cuáles son las causas por las cuales hay tanta informalidad en el Perú? Son principalmente tres causas. La primera es que hay un marco regulatorio que es excesivamente oneroso, pesado, costoso. Ya. En segundo lugar, los servicios públicos que el Estado ofrece a los formales son de calidad baja, no invitan a la formalidad. Y en tercer lugar, la productividad de los trabajadores en general es baja. De acuerdo. A ver si podemos comparar, usted tenía una comparación con Chile en ese punto. A ver, sí, exacto. Bueno, esta es la comparación que se hace de por qué en Chile el nivel de informalidad laboral es del orden del 40%, mientras que en Perú es más del 70%. El mayor porcentaje está explicado por la mayor carga regulatoria que hay en el Perú. Y el resto está dividido más o menos en la mitad entre la baja productividad de los empleados peruanos y la deficiente oferta de servicios públicos del Estado. Carga regulatoria, ¿a qué se refiere con carga regulatoria? Carga regulatoria, bueno, consiste en impuestos que pueden ser muy altos, sobre todo impuestos laborales, los costos no salariales del trabajo, exactamente, y también el sueldo mínimo que se ofrece a algunos trabajadores. Sobre eso vamos a regresar. El siguiente, este gráfico me llamó la atención. Sí, bueno, este gráfico tiene que ver con justamente los dos puntos que mencionaba. Primero, el marco regulatorio, que es muy costoso. Los empresarios entrevistados por el reporte de competitividad global en el último año destacaron 4 problemas para hacer negocios en el Perú. Y estos son una burocracia ineficiente, corrupción en el manejo del Estado, regulaciones laborales muy restrictivas y finalmente una oferta inadecuada de infraestructura. Estos son los 4 problemas que ellos identifican como los más importantes.
De esos 4, 3 tienen que ver con la calidad del Estado y 1 tiene que ver con el costo de las regulaciones laborales. De acuerdo. Siguiente. Bueno, y esto está muy relacionado con lo que decía. Perú ha avanzado mucho en general en el ambiente de competencia del país, y competitividad, debo decir. Es decir, entiendo que para resolver el problema de informalidad, usted mencionaba que uno de los temas es la baja productividad. Exactamente. Entonces hay que mejorar la productividad, la competitividad del país y de las empresas, ¿no? Precisamente, y de las empresas, de los trabajadores, y esto se logra, por supuesto, con mayor capital, con mayor inversión, pero también con mayor educación y mayor salud de los claro. trabajadores. Esa es la agenda de largo plazo para la formalización, la de la productividad. En el corto plazo, más bien el énfasis tendría que estar en mejorar la calidad del servicio público, lo que el Estado puede ofrecer a las empresas formales, en términos de mejor sistema judicial, de mejor protección policial y también por un marco regulatorio que sea acorde a la realidad del país y a la capacidad de fiscalización que tiene el Estado. Porque ahora el marco regulatorio es muy pesado y el Estado no tiene la capacidad de fiscalizar, de hacer cumplir, por lo tanto, un gran porcentaje... El marco regulatorio laboral, las leyes laborales... En particular las leyes laborales. Claro. El marco regulatorio en realidad cumple, es mucho más amplio, claro. Pero para la informalidad laboral es el marco regulatorio referido al trabajo el más importante. A ver si podemos ver Sí, bueno, esto tiene que ver con una de las regulaciones laborales más importantes para los trabajadores no calificados, que es el salario mínimo. La mayoría de empresas pequeñas y medianas no cumplen con este salario mínimo. Esto nos está mostrando que empresas de entre 1 y 5 empleados, el 62% de los empleados no reciben el salario mínimo. Menos que el salario mínimo. Reciben menos del salario mínimo. Y bueno, conforme va creciendo la empresa, el porcentaje va bajando, pero aún en empresas entre 11 y 50 empleados, el porcentaje de aquellos que reciben un salario menor al mínimo es 45%. Pero esos son, digamos, empleados informales. Exactamente. Lo que quiero dar a entender con este gráfico, con esta tabla, es que el salario mínimo se puede imponer como ley, pero no se cumple en la práctica. No se cumple en la práctica justamente porque la productividad de esos trabajadores es muy pequeña en relación a la exigencia que el salario mínimo plantea. Entonces, un salario mínimo, si uno sube el salario mínimo, claro, mejora a aquellos que están en la formalidad en ese momento, pero sí, desincentiva la formalización. Exactamente. Decir, que la gente no se va a formalizar porque, o más bien uno puede, de repente parte se informaliza, porque la empresa una pequeña empresa no podría pagar ese nivel. Precisamente. Lo que sucede en efecto es que se quiere utilizar el salario mínimo, no solamente en el Perú, sino en muchos países del mundo, como una manera de aumentar el salario de los pobres. Pero lo que sucede en realidad es que el salario mínimo va aumentándose, pero el salario de los pobres sigue rezagado. Entonces quizás habría que distinguir entre la voluntad y la política para aumentar el ingreso de los pobres de una política de salario mínimo. Lo que se muestra en este gráfico de una manera quizás un poco complicada es que el salario ha ido aumentando desde la década de los 90 al 2000, el salario mínimo ha ido aumentando, quizás con la voluntad de que los pobres ganen más, pero el salario de los pobres no ha aumentado en la misma proporción. Entonces, lo único que se ha logrado realmente es desincentivar la formalidad. Pero en las cifras del INEI, los trabajadores que tienen un incremento mayor en sus ingresos son los informales, mayor que los formales en los últimos 10 años, digamos, que eso contradice un poco lo que usted está señalando. No, en realidad la diferencia está en qué tasa de crecimiento es más alta. Digamos que los salarios en efecto, el ingreso de los pobres ha aumentado, los salarios no han aumentado en la misma proporción, y el salario mínimo de ley ha aumentado todavía más. Ya, o sea que el salario mínimo ha aumentado, pero bueno, no sé,
Porque las estadísticas señalan eso, ¿no? Como digamos, los trabajadores que están en empresas que de 1 a 10 trabajadores incrementan su ingreso en los últimos 10 años, digamos, en una proporción mayor que los trabajadores de empresas de mayor tamaño. Sí, aquí me parece que usted se está refiriendo al ingreso que se reporta en las encuestas, en la encuesta nacional de hogares. En efecto, los pobres han aumentado en su ingreso considerablemente, pero es el ingreso, no es el salario. El salario ha aumentado bastante menos que el ingreso. El ingreso tiene otros componentes no salariales que no se toman en cuenta aquí. Estos costos no salariales, eso es muy importante, ¿no? Sí, exactamente. El Perú lidera, lamentablemente, aquí la tabla de qué países cobran más en costos no salariales a los empleados y a los empleadores. El 60% del salario bruto está tomado por estos costos no salariales en el Perú. Comparemos esto con lo que sucede en Chile. Estos son, por ejemplo, los beneficios, la CTS, salud, gratificaciones, todas, en fin, exactamente. Son todas las contribuciones, digamos. Todas las contribuciones y beneficios no salariales. Todos ellos representan un costo que es el 60% del salario de los trabajadores. A nivel sudamericano es el más alto. Claro, y eso es el doble de lo que es en Chile. Eso impide la formalización, porque es un costo que muchas pequeñas empresas no pueden afrontar, ¿no? Exactamente. Entonces prefieren contratar por lo bajo al trabajador en lugar de pagarle todos estos beneficios. Exactamente, y el trabajador también puede preferir que sea contratado de otra manera. Es decir, puede preferir la informalidad a tener que contribuir sin recibir un beneficio a cambio. De acuerdo. Entonces, por último, ya no tenemos más tiempo, nos ha ganado, ya tenemos una entrevista más, pero una brevísima reflexión sobre este tema que hemos estado discutiendo en la entrevista anterior. La distribución de una pensión universal a todos los mayores de 65 años, que son el 70-80%, digamos, de los mayores de 65 años, entre ellos muchísimos que no son pobres, la mayor parte no serían pobres. Esto más bien va a fomentar la informalidad, que nadie se va a querer formalizar. ¿Para qué me voy a formalizar? ¿Para tener una pensión o para tener, si es que me van a regalar la pensión? Yo creo que sí, justamente ese tipo de costo aumentaría el costo no salarial, que ya es alto en el Perú y que ha contribuido a la informalidad. Uno podría quizás tener una estrategia distinta para ayudar a la gente necesitada de la tercera edad, más focalizada a aquellos que son más vulnerables, a los más pobres, a los enfermos, una estrategia con mejor enfoque y además con un financiamiento en el corto plazo y que garantice además una viabilidad del programa en el largo plazo. Como conversábamos fuera de cámaras, en muchos países avanzados ahora están enfrentando el problema de cómo financiar la seguridad social, el pago a los pensionistas. Están quebrados muchos de ellos. Ya vemos lo que ha pasado en Grecia, en Portugal, lo que podría pasar en España. Porque las poblaciones se han envejecido, digamos, hay pocos jóvenes y muchos ancianos. Es la transición demográfica a la que el Perú está yendo. Ahora quizás no tenemos muchos ancianos, pero mayores de 65 años, pero dentro de unos años tendremos muchos. Y si hacemos un programa ahora que va a costar mucho en el futuro, hay que pensarlo 2 veces. Muy bien, señor Norman Loaiza, gracias por su participación. Encantado. Economista, líder del Departamento de Investigación del Banco Mundial. Vamos a una pausa, regresamos con Pablo de la Flor, presidente del CADE por la Educación 2011, que comienza el día de mañana.